Bienvenidos a Proyecto Vida Integral. Esta es la continuación de nuestro tema, los límites en los hijos. Y vamos a continuar diciendo acerca de los lados negativos de la disciplina. Son la corrección, el castigo y las consecuencias. La disciplina negativa es dejar que los hijos sufran los resultados de sus acciones para aprender una lección de responsabilidad. Miren, hay muchas personas que quieren quitarles las consecuencias de sus malas acciones a los hijos, pero la palabra del Señor dice que con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. Entonces, esto quiere decir que si Dios no nos quita las consecuencias de nuestras malas acciones, nos corrige o nos vuelve al camino o nos pone en el riel donde podemos ir directamente a la vida eterna para que nosotros aprendamos. Los errores son nuestros maestros para la vida diaria. Nosotros debemos dejar que nuestros hijos sufran las consecuencias de sus malas decisiones, porque solamente así aprenderán a tomar buenas decisiones. ¿No es cierto que es lo que Dios hace con nosotros? ¿Sí? Dios nos perdona, pero no nos quita las consecuencias de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque las consecuencias nos hacen recordar las malas acciones que tuvimos. Hay mujeres que a veces los papás les dicen, no me gusta ese muchacho para ti, ¿sí? Y qué pena que a veces los padres no tenemos la inteligencia de expresarle las razones a nuestros hijos, sino que solamente decimos, no me gusta ese muchacho para ti. Pues la muchacha se aferra más, ¿no? O el muchacho se aferra más a la relación. ¿Por qué? A veces los padres no podemos expresar todo verbalmente, pero los padres queremos decir, estoy viendo algo que no te conviene, ¿sí? Estoy viendo algo en él que no te conviene para el futuro. Pero, sin embargo, debemos dejar, nosotros ya instruimos a nuestros hijos, pero las decisiones deben ser de ellos. ¿Por qué? Porque si ellos no sufren las consecuencias de sus decisiones, no podrán habilitarse para tomar buenas decisiones. Claro que a veces las consecuencias son un hijo, son un divorcio y son demasiado dolorosas. Por eso es que debe haber instrucción, ¿sí? Así es Dios. Dios nos instruye en su palabra para que nosotros aprendamos. Ahora, Proverbios 15:10 dice, para el descarriado, disciplina severa. ¿Qué quiere decir? Para el descarriado, para el que no quiere hacer las cosas a la manera de Dios, entonces tenemos que aplicar la disciplina. Y la palabra del Señor nos enseña cómo aplicar la disciplina. Cuando nuestros hijos ya son mayores, es difícil que nosotros los disciplinemos con una nalgada o con la vara, como dice la palabra del Señor. Pero cuando ya son adultos, hay muchas cosas con las que nosotros podemos disciplinar a nuestros hijos. La crianza correcta de los hijos implica tanto adiestramiento preventivo y práctica como consecuencias y corrección. Fíjense, se dice de una muchacha que en su casa estaba establecido que a las 10 de la noche tenía que dormir. Y el papá le dice a la hija, hija, son las 10 de la noche, vete a dormir. Pero la hija se distrae haciendo otras cosas, con su teléfono o con X o y se va a acostar hasta las 11:30. Pero el papá le dice con antelación, es conveniente que te duermas a las 10 de la noche para que mañana te levantes fresca, te levantes con fuerzas para ir a la escuela y puedas poner atención. Sin embargo, la hija desobedece y se acuesta hasta las 11:30 o después. A otro día, el padre se ve necesitado de corregir a su hija y le dice, como anoche no te fuiste a la cama a la hora indicada, hoy no podrás usar tu teléfono. ¿Sí? Eso es una disciplina. ¿Sí? Es volverla a meter al camino, ¿para qué? Para que ella aprenda
a tomar decisiones y a obedecer y a tomar responsabilidad en lo que tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, por eso la disciplina tiene que traer corrección. Dios usa la práctica, la prueba y el error para ayudarnos a crecer y adquirir madurez. No es solo una decisión, fíjense, la madurez no es solo una decisión. A veces decimos, ya debo ser maduro porque ya tengo 18 años, ¿verdad? No, tenemos que tener la habilidad de ser maduros. ¿Qué es ser madurez? Es tener los sentidos ejercitados y poder decidir sobre lo que es bueno y lo que es malo, sobre lo que nos conviene y sobre lo que no nos conviene. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que adquirir madurez. Se aprende obteniendo información, utilizándola mal, equivocándonos, aprendiendo de nuestros errores y haciéndolo mejor la próxima vez. La práctica es necesaria en todos los ámbitos de la vida. Nuestros errores son nuestros mejores maestros. Por ejemplo, si yo llego tarde al trabajo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Me regresan, me quitan dinero de mi salario, ¿sí? Entonces, necesitamos practicar para desarrollar una profunda relación amorosa con Dios y para aprender a estudiar la Biblia, y esto es tan correcto para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro crecimiento emocional. La disciplina es un límite externo, concebido para perfeccionar límites internos en nuestros hijos. Proporciona una estructura de seguridad hasta que el niño tenga un carácter suficientemente desarrollado para no necesitarla. La disciplina no es la paga de algo malo. A veces sufrimos las consecuencias de nuestras acciones porque la Biblia dice, porque todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. ¿Cierto? Entonces, si nosotros sembramos descuido en la lectura de la palabra, en la comunión con Dios, vamos a cosechar, ¿ok? La disciplina no es la paga de algo malo, sino que es la ley de Dios. Nuestras acciones cosechan consecuencias. Dios nos disciplina, fíjense qué importante, tome nota. Dios nos disciplina para nuestro bien, a fin de que participemos de la santidad. En la medida que nosotros vamos siendo disciplinados por Dios, vamos siendo cada vez más apartados para Él. La última, la necesidad de límites de los hijos. ¿Qué necesidades específicas satisfacen el poner límites a nuestros hijos? Poner límites a nuestros hijos cumple con varias funciones importantes que redundarán en enormes beneficios en la vida. Por ejemplo, el poner límites a nuestros hijos los ayudan a su autoprotección. Usted sabe que un bebé es el ser humano más indefenso que haya en la tierra. Yo he visto a los animales nacer y de repente, caminando lejos de sus padres, empiezan a romper el cordón umbilical, se limpian y entonces comienzan a caminar de inmediato. Pero no así con los bebés. Los seres humanos necesitamos al papá, a la mamá o a los responsables de nuestra vida para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a tener, estamos conectados estrechamente con ellos, sabiendo que su cuidado nos hará sobrevivir. Muchas veces los jóvenes no entendemos eso, ¿verdad? Y decimos, déjame hacer mi vida a mi manera, tú ya viviste tu vida. Pues déjame decirte que Dios puso a tus padres para que te conectes con ellos y te enseñen a vivir la vida, porque ellos ya han experimentado. Este tiempo y energía se transforman en un vínculo perdurable para el niño, para que el niño aprenda a sentirse seguro en el mundo. La tarea de protección se traspasará al niño en algún momento, cuando crezca y necesite cuidarse por sí solo. Los límites son nuestra manera de proteger y cuidar nuestras vidas y nuestras almas. Los límites han sido concebidos para mantener lo bueno dentro de nosotros y lo malo por fuera.
Es necesario promover en las familias las técnicas para decir no, para decir la verdad y para mantener la distancia física, de modo que el hijo pueda aprender la responsabilidad de protegerse por sí solo. Fíjense, necesitamos aplicar técnicas en nuestros hijos para que aprendan a decir no. Por ejemplo, si en una familia se le enseña al joven a decir no, por ejemplo, los niños chiquitos cuando ya quieren caminar, si los mantenemos cargados, nos empiezan a empujar para que los bajemos. Eso quiere decir, deja mi espacio, dame mi espacio, quiero estar abajo, ¿cierto? Y nosotros tenemos que aprender a respetar esos límites que ellos están poniendo. Si dejamos que nuestros hijos nos digan o elijan diciéndonos un no, debemos aprender a respetarlo, porque esto quiere decir que él está tratando de experimentar lo que él ya puede hacer. Entonces, cuando nuestros hijos tienen la libertad de decir o de marcar sus límites con nosotros los padres, aprenderán a marcar sus límites con quien se relacionan. Y por ejemplo, si a un niño que ha aprendido a decir no en su casa sobre lo que quiere y no quiere, le será fácil decir no a sus amigos cuando le inviten a fumar marihuana o lo inviten a hacer algo malo. Sin embargo, si nosotros somos papás que siempre queremos estarlos hostigando con lo que ellos deben hacer para satisfacernos, entonces el niño aprenderá a solamente vivir para satisfacer a los demás, para satisfacer las necesidades de los demás, y no aprenderá a decir no a las cosas que no le convienen. ¿Ok? Entonces, responsabilidad. Esta es otra de las cosas que ayudan los límites a desarrollar en nuestros hijos. Responsabilidad de las necesidades propias. El segundo fruto que produce el desarrollo de límites en nuestros hijos es la capacidad de cada uno para que se haga cargo o se responsabilice de sus propias necesidades. Mire, Dios pretende que sepamos, Dios nos ha capacitado para que nosotros sepamos cuándo tenemos hambre, ¿cierto? Sentimos una molestia en el estómago cuando tenemos hambre. Cuando estamos solos, necesitamos de estar junto a alguien, o cuando tenemos problemas o nos sentimos abrumados, o cuando necesitamos un descanso. Jesús mismo hizo estas cosas. Cuando Él estaba ministrando en la tierra, llegó el momento en que había tanta gente que no le daba tiempo ni de comer. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Dice la Biblia que se subió a su barca y se fue al otro extremo donde no estaba la multitud. ¿Por qué? Porque Jesús ya tenía hambre y tenía la necesidad de satisfacer esa necesidad en él. ¿Ok? Porque ya estaba cansado y tenía esa necesidad de descansar. Entonces, así nosotros debemos confiar que nuestros hijos son capaces de suplir esas necesidades por sí solos. Dios pretende que sepamos cuando nuestros límites crean un espacio espiritual y emocional, una individualidad entre nosotros y los demás. Entonces, tenemos que ayudar a nuestros hijos. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a experimentar sus respectivas necesidades? Lo mejor es que pueda hacer un padre es estimularlo, no hacerle lo que a él le corresponde, sino estimularlo a que exprese sus necesidades verbalmente. Por ejemplo, cuando él esté enojado, qué necesario es que nuestro hijo exprese con palabras lo que le enoja, ¿cierto? Debemos decirle, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Que exprese el dolor. ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que te causa dolor? ¿Sí? Debemos estimularlos y animarlos a hacer preguntas y no suponer que sus palabras tienen la misma autoridad que la palabra de Dios. ¿Sí? Usted cuando se acerque a su hijo necesita decirle, ¿qué dice la palabra de Dios cuando te sientes enojado? ¿Qué dice la palabra de Dios cuando estás dolido? Pregúnteles lo que sienten
y ayúdelos a expresar en palabras sus sentimientos negativos. Esto ayuda a nuestros hijos a desarrollar límites. El primer aspecto para hacerse cargo de las necesidades propias es identificarlas. Si nuestros hijos no identifican sus necesidades, ¿cómo podrán suplirlas, cierto? Y el segundo aspecto es que se hagan cargo de sus necesidades. Es comenzar un cuidado responsable de su propia persona y no dejar que otro lleve su carga. Debemos permitir que nuestros hijos experimenten las consecuencias dolorosas de su propia irresponsabilidad. Esto es ayudarlos a ejercitarse y darles disciplina para que ellos se vuelvan al camino, a lo que se refiere Hebreos, ¿verdad? Cuando llega el momento de que los hijos dejen el hogar, nuestros hijos deberían haber internalizado o tener en un aspecto interno un profundo sentido de responsabilidad personal de sus vidas. Nuestros éxitos o nuestros fracasos en la vida dependen en gran medida de cada uno de nosotros. Aunque debemos mirar a Dios y a los demás, y en busca de consuelo e instrucción, solo nosotros podemos hacernos responsables de nuestras opciones. Aunque nuestras relaciones son importantes y nos hayan afectado, no podemos culpar, fíjense, no podemos culpar a los demás por nuestros problemas. Aunque siempre fracasemos y necesitemos apoyo, no podemos depender de ninguna persona más responsable para sacarnos constantemente de las crisis espirituales, emocionales o financieras. Este sentido de responsabilidad acompañará a nuestros hijos durante toda su vida adulta y hasta después de la tumba. Fíjense, en el día del juicio, Cristo no nos va a aceptar ninguna excusa. Los hijos no vamos a poder decir, es que mi papá no me dejó poner mis límites, es que mi familia fue disfuncional, por eso nunca acepté a Cristo, es que nunca entregué mi vida a Cristo porque no conocía la palabra de Dios, ¿sí? Es que no me sentía con ánimo, es que me sentía solo. No, señores, todos somos responsables de satisfacer nuestras áreas espirituales, físicas y emocionales, ¿ok? Entonces, si tus padres no te enseñaron, busca. Si tus padres no te dieron un buen ejemplo, sé tú un buen ejemplo. Si no te sentías con el ánimo, busca a alguien que te pueda animar para saber cómo buscar a Dios. Otra de los beneficios de los límites en nuestros hijos es que aprenderán a adquirir un sentido de control y de decisión. Los hijos necesitan sentirse dueños de sus vidas y tener opciones. Necesitan ser agentes con opciones, voluntad e iniciativa. No indefensos y no dependientes de los padres. Los padres somos solamente un instrumento de Dios para enseñar a nuestros hijos los principios de Dios y mostrarles un ejemplo o un modelo a seguir. La crianza de los hijos dada por Dios pretende que los hijos aprendan a pensar, a tomar decisiones y a dominar el medio en todos los aspectos de su vida. Implica desde qué ropa ponerse, fíjense, hasta qué estudiar. Yo me quedo sorprendida porque sabe que mi nuera, a mi nieta desde los 4 años, la llevaba a su recámara y le decía, es hora de vestirte porque vamos a salir. Y le mostraba su ropa y le decía, ¿qué vas a elegir? Esta es la ropa apropiada para llevar. ¿Cuál vas a elegir? Y la niña decía, con esta me siento más cómoda. Entonces ella se ha habilitado para tomar decisiones y para ser responsable de las decisiones que toma. ¿Ok? Los padres ansiosos y bien intencionados, que siempre tratan de evitar que sus hijos tomen decisiones dolorosas, su lema es, déjame ayudarte. ¿Cuántos y cuántos padres no siguen apoyando a sus hijos? Te doy trabajo, trabaja conmigo, te pago, te doy,
te compro, ¿sí? No dejan desarrollarse a sus hijos, ¿sí? Porque esto es terrible, hermanos, porque es como si nuestros hijos no tuvieran cerebro, como si nuestros hijos no tuvieran capacidades. Y el día que nosotros faltemos, nuestros hijos se convierten en inútiles y dependientes y buscan una pareja que se parezca a nosotros, que quiera tomar el papel en vez de esposos de papás, ¿ok? Así es que por eso es necesario que aprendamos a tomar, que nuestros hijos aprendan a tomar decisiones correspondientes a su edad. Por ejemplo, no vamos a dejar que nuestros hijos de 4 años tomen la decisión de casarse, ¿verdad? O no vamos a dejar que nuestros hijos de 50 años tomen la decisión de vivir con nosotros. Pues no, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros habilitarlos a tomar decisiones de acuerdo a su edad, ¿sí? Esto ayudará a nuestros hijos a tener seguridad y control de sus vidas. Los padres ansiosos, ya lo dije, ¿verdad? Los hijos necesitan sentir que ellos en gran medida determinarán su vida y su destino dentro del reino soberano de Dios. Esto les ayudará a sobrepasar las opciones en lugar de evitarlas. Por ejemplo, si un hijo no ha sido guiado a Cristo desde el hogar, desde pequeño, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle que hay un Dios, de enseñarle que hay una separación entre Dios y nosotros que se llama pecado y que necesita arrepentirse y recibir a Jesucristo como el Salvador de su vida, porque esto lo lleva a la vida eterna. Si lo elige, qué bueno, si no, será su responsabilidad. Ahora, la última cosa. Los límites ayudan a nuestros hijos a diferir la gratificación de las metas. ¿Qué quiere decir diferir? Es la facultad de decir no a nuestros impulsos, a nuestros deseos y a nuestros anhelos para obtener algo mejor más adelante. Por ejemplo, hay hijos que dicen, yo tenía un hijo que a los 12 años ya estaba enamoradísimo. Él decía que no había conocido otra mujer mejor que la que iba a echarle porras en el fútbol americano. Y él me decía, mamá, pero ¿por qué no la quieres? Yo le decía, ¿cómo no la voy a querer? Es una criatura del Señor. Y me decía, pero entonces, ¿por qué no estás de acuerdo? Mijito, porque no tienes edad para casarte. ¿Sí? El noviazgo es una preparación para el matrimonio, entonces esa es la razón por la que no estoy de acuerdo, pero quiero decirte algo, ¿sí? Necesitas tú aprender que hay decisiones en la vida que todavía no te corresponde tomar, ¿ok? Eso es importante. Hay también a veces personas que dejan a sus hijas a operarse, ¿no? A los 16 años, a los 17. Oigan, hay situaciones que no convienen, ¿ok? Entonces, diferir es aprender a decir no a nuestros impulsos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos. Las Escrituras valoran mucho esta facultad. Dios usa esta técnica para ayudarnos a ver los beneficios de la planificación y la preparación de nuestras vidas. Jesús es el ejemplo por excelencia. Fíjense lo que dice Hebreos 12:2. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Valió la pena? ¿Verdad? Entonces, muchas veces nosotros vale la pena esperar para poder obtener algo mejor, ¿sí? Yo a veces digo, gracias a Dios por mi mamá. Mi mamá me decía de un novio que tenía, es que ese muchachito no sé, pero no me gusta para ti. Y en cambio a mi esposo desde que lo conoció fue aceptado, no sé qué le vio, pero fue aceptado por mi mamá. Ahora yo le doy gracias a Dios porque eso me ayudó a tomar buenas decisiones, ¿verdad? Bueno, aprender a diferir la gratificación ayuda a los hijos a tener una meta en mente. Aprenden a ahorrar, fíjese bien, tiempo y dinero para las cosas que les resultan importantes y aprender a valorar esas cosas que les han costado.
y que han decidido obtener. Acabo de conocer el ejemplo de un muchachito que sus papás le dijeron, ya tienes 13 años, de aquí a 16 años tú vas a querer manejar. ¿Qué te parece si aprendes a ahorrar para tener tu primer auto? Y saben, ese niño ahora tiene un auto a los 16 años y lo cuida como no tienen una idea. No, hombre, está el auto deslumbrante. Es un auto que si ustedes lo vieran, parece un auto del año, ¿sí? ¿Por qué? Ha aprendido a cuidarlo porque le costó, ¿sí? Pero los papás lo instruyeron para que él viera a futuro. Y ahora él es un chico de 16 años con un auto. Fíjese, ¿cuántos de ustedes han tenido un auto a los 16 años? ¿No? Entonces, esto ayuda a nuestros hijos para que ellos aprendan a tener metas en la vida. Hay los que ya se quieren casar y todavía ni tienen la experiencia de haber comprado una casa, ¿sí? O hay las que ya quieren ser mamás y todavía no saben ni ser hijos, ¿no? Entonces, imagínense. En primer lugar, le da al hijo la capacidad para aprender y aceptar sus límites y le enseña a aceptar su propia responsabilidad. Otra cosa que ayuda a los niños es a respetar los límites de los demás. Cuando los hijos han tenido límites, aprenden a respetar los límites de los demás. Aprenden a saber que sus papás no siempre podrán estar cuando ellos los necesitan. Aprenden que los demás no podrán atenderlos cuando ellos los necesitan. Fíjense, una vez a mí una muchachita me champó, que me pidió consejería y que no la atendí. Pues ¿sabe qué? Es que yo no podía estar en el momento en que ella me necesitaba, ¿sí? Entonces, la gente se vuelve demandante, se vuelve exigente cuando no aprende a respetar los límites de los demás. Ha habido gente que se enoja conmigo porque no le hablé, pues porque no tenía tiempo, tenía que atender a mi familia. Entonces, la falta de límites hace que los hijos se vuelvan de esa manera. En conclusión, hemos visto los límites y la responsabilidad, involucrar o reparar los límites, desarrollar los límites en los hijos y la necesidad de los límites de los hijos. Yo quiero terminar con una pregunta. Como padres, ¿nos sentimos ejercitados o sentimos que hemos ejercitado a nuestros hijos para ser responsables de su propia vida? Como padres, necesitamos involucrar a nuestros hijos en los límites o reparar límites en nuestros hijos. Como padres, ¿qué límites necesitamos desarrollar en nuestros hijos? Y como padres, ¿estamos gozando de hijos que desarrollan sus límites? ¿Qué dicen? Vamos a ponernos de pie. Gracias por su atención. Espero que haya sido de beneficio para ustedes. Les esperamos en nuestro próximo programa.